La resiliencia es la capacidad de una persona para adaptarse al trauma, a la adversidad o al estrés. Como una capacidad de las personas, una capacidad positiva para poder resistir, aguantar las situaciones más terribles que pueda soportar el ser humano. Esta capacidad de resiliencia se puede desarrollar para afrontar cualquier reto, cualquier dificultad de la vida y no solamente aguantar, sino fortalecerse y salir mejor. La resiliencia es la capacidad de enfrentar situaciones aversivas y salir fortalecido. La misma es tan antigua como para que molecularmente la presente cada célula de nuestro cuerpo, tan actual como para que la despleguemos como personas y tan compleja como para que la transmitamos y transformemos culturalmente. Conceptos de valorar en la perspectiva de resiliencia. Ojo, resiliencia no es algo equilaico. Yo no soy Superman. Yo voy a tener igual el cáncer. Teniendo resiliencia no voy a evitar el cáncer. No es Aquiles que tiene el talón. Es un fenotipo particular. Entonces, para el concepto de resiliencia, tengo que tener un oxímoron, una maravillosa tragedia. Señora, sacamos la mama, pero erradicamos el tumor. Un evento traumático real. Un evento traumático real y un tutor de resiliencia, que es lo que marcaba Laura. Un tutor de resiliencia es alguien que hace a esa persona diferente, que le enseña su camino de salud y que la pone en el centro. El tutor de resiliencia no siempre es el médico, a veces es la enfermera que está con ella, a veces es la acompañante terapéutica. El tutor de resiliencia es aquel que tiene a la paciente adelante y sabe que la está acompañando por el camino. O como cuando éramos chiquitos y mamá, cuando nos caíamos a besar a la frente, decía, no duele más. Y a uno no le dolía más. O aquel que decía, cuando seas grande vas a hacer tal cosa. Lo importante no era lo que iba a hacer, era esta perspectiva de que iba a ser grande, entonces podía superar el evento traumático. En síntesis, son 3 diapositivas nada más. La primera generación decía que era una característica individual, con rasgos genéticos, intrínsecos y persistentes. La segunda generación, una perspectiva más dinámica, incorporando resiliencia celular, incluyendo neuroplasticidad comunitaria, incluyendo en esto el rol de los vínculos, familia y sociedad. O sea, esto empezó, no puedo hacer historia, pero con Boris Cyrulnik y con los niños en la guerra. Entonces yo vengo estudiando hace 15 años resiliencia, pero los investigadores hace más de 30 o 40. Entonces primero se hablaba de la genética, después de la segunda, pero la tercera generación está hablando ya de que podemos ser promotores de resiliencia. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia? La definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten. Es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento, e incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará. Y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Ahí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. Mucha gente se medica. ¿Con qué? Con el fin de tomar el control de nuestra vida, porque vemos que va todo tan deprisa que a veces tenemos la impresión de que estamos perdiendo el control. Pero fijaros ahí que el control no es tomar pastillas, sino que hay que buscar una salida. Y esa salida se llama resiliencia. Voy a contarles muy brevemente cuál fue mi interés por la resiliencia hace un poco más de 20 años. Nos fuimos a un congreso de psiquiatría a Alemania, en Múnich, de estos que, pues que siempre estamos de congresos, ¿no? Fuimos a un congreso y estaban investigando unos laboratorios sobre el estrés, generando estrés en cerebros de ratas para luego buscar el fármaco necesario para quitar el estrés. Estaban investigando y se les ocurrió un experimento que era, tiraban en una cuba de agua, en un bidón de agua, una rata,
y la pobre estresada buscaba la salida, buscaban estresar su cerebro. Entonces daba vueltas buscando la salida, vueltas, 30, 40, 50 vueltas, y ya cuando no encontraba esa salida, abatida y cansada, se dejaba hundir. Tiraban otra, más o menos lo mismo, o sea, duraba 45, 50 vueltas, tiraban otra así, y les interesaba esos cerebros estresados. Y se le ocurrió a uno, ¿y si le damos una salida? ¿Qué pasará en el cerebro? Entonces, cuando ya estaba a punto de morir esa rata, ya llevaba las 45, 50 vueltas, le pusieron una ramita rugosa, chocó, empezó a trepar y salió. Salió, se salvó, ¿no? Se recuperó. O sea, empezó a respirar. La recuperaron en el laboratorio 3 o 4 días y la volvieron a tirar al mismo bidón de agua. ¿Y qué ocurrió? Pues que la rata ya se lo conocía. Empezó muy deprisa, mucho más deprisa, muy deprisa, a correr, dar vueltas. Dio sus 40, 50 vueltas, seguía porque sabía que había salida. 60, 70, 80, 100, 200, 300, 400, casi 500 vueltas. Casi 500 vueltas. ¿Por qué? Porque esperaba la salida. O sea, se había multiplicado por 10 su capacidad de resiliencia, su capacidad de resistencia. Yo pensé, cuando nos contaron esto, esto hay que aplicarlo a nuestros pacientes. Y empezamos a aplicarlo hace 20 años. Empezamos a aplicar, pues, toda la capacidad que tiene el cerebro de resistencia si hay, como si dijéramos, salida. Y bueno, pues fuimos trabajando sobre el trauma, fuimos trabajando. Hoy el Instituto Español de Resiliencia está aplicando, pues, lo que conocemos después de toda una historia de personas que, ante una adversidad, hay personas que caen y otros, sin embargo, pues lo que ha dicho Campo Vidal, el libro que he escrito, que me pidieron que escribiera sobre levantarse y luchar. O sea, porque ante la adversidad hay 2 actitudes. O uno dice, con esto no puedo, y se queda abatido, o piensa, voy a poder. Y entonces levantarse y luchar. Yo, cuando vienen a la consulta y me dicen, con esto no puedo, digo, lleva usted razón. Y si me dicen, con esto voy a poder, digo, lleva razón. Y digo, qué fácil es ser psiquiatra, porque... Bueno, pues la resiliencia podríamos decir que es esa capacidad de crecer en la adversidad. Y la verdad es que no es algo para cuando llegue un trauma, sino que potencialmente cada persona va a sufrir 2 o 3 adversidades en la vida que tenemos que estar preparados. Voy a terminar muy rápido. Esto es un ejemplo de la propia naturaleza. O sea, cuando le entra a la ostra un granito de arena, intenta como quitárselo y no puede, segrega una sustancia para que no le duela, una sustancia, y acaba haciendo una obra de arte. Esa es la resiliencia. Vamos a hablar del camino hacia la resiliencia. Entonces, ¿cómo funciona? Todo empieza con el cambio. El cambio puede ser brusco o continuo. Puede tener en las organizaciones, en el país, cambios políticos, socioeconómicos, sociales, etc. Son cosas que pueden ser como más largas, que pueden ser continuas. ¿Okay? Pero también hay cambios bruscos, una interrupción, un incidente, un accidente, un desastre con un fenómeno natural que pase, etc. Son cosas que nos pueden pasar. ¿Right? Empieza ahí. ¿Qué provoca el cambio? ¿Qué provoca el cambio, especialmente en una persona? ¿Cómo? Incertidumbre, muy bien. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? Se siente ahí más miedo, ¿correcto? Entonces les ayudo ahí. Estrés. Cuando hay un cambio, automáticamente se siente el estrés. Esa es la primera reacción. ¿Y el estrés qué provoca? Unos especialistas hablarán de eso de forma mucho más clara que yo, pero crea cortisona en nuestro cuerpo. La cortisona nos da la energía para reaccionar.
Igual cuando nos levantamos la mañana, que hay que trabajar. Entonces, si todo eso genera un estrés, crea cortisona, vamos a trabajar, cortisona se consume todo el día, llegamos a la noche, estamos cansados, vamos a dormir. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de estrés? ¿Cómo? Se fatiga. Se fatiga. Se fatiga. Es como en francés, porque en francés decimos fatigue. Entonces a veces yo me quedo como, bueno, tengo que cuidar. ¿Ok? Entonces, mire el tema. Es que cuando se provoca ese exceso de estrés, pues a la gente le queda como, yo tengo mucha energía, pero el ser humano se cansa. Se fatiga. Entonces el ser humano se cansa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero acostarme porque estoy cansado? Pues hay un especialista en Inglaterra que dice, tired and wired. Entonces yo cierro los ojos y el cerebro sigue maquinando. Eso es lo que provoca el exceso de estrés. Entonces, el estrés puede ser personal o organizacional. Y ahí viene la noción de resiliencia, donde yo tengo dos partes. Yo tengo la parte, primero, responder. Yo tengo que responder, gestionar el evento, el cambio que me está pasando. Yo tengo que estar consciente de lo que me está pasando. Y yo tengo que recuperar el control de la situación, si se podría decir de esa manera. ¿Okay? Pero luego, obviamente, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la parte crecer. Ser mejor, transformarse, adaptarse. Y eso es de esa manera que se podría considerar el camino hacia la resiliencia. Hasta el momento que yo voy a saber, yo voy a sentir que yo soy resiliente y yo voy a poder así responder al evento y crecer. ¿Okay? Eso es el camino. Entonces, ¿qué es la resiliencia organizacional? Hay una norma, la ISO 22316, que salió en 2017, que da una muy buena definición, de mi gusto, sobre la resiliencia organizacional. Habla de capacidad de una organización para anticipar, prepararse, responder y adaptarse a un cambio incremental o a un evento inesperado con el objetivo de sobrevivir y prosperar. ¿Okay? Entonces ahí hablamos de noción de anticipación, de preparación, como lo vimos antes, ese conjunto de actividades que yo tengo que hacer para preparar, para volverme más resiliente.